¿Dónde viviremos la eternidad? Parte 5. Es necesario nacer de nuevo. Es muy común escuchar a personas que se han salvado de un accidente de tránsito, de un fenómeno natural, decir que han vuelto a nacer por haber sobrevivido a alguno de esos eventos. Pero ¿será que se vuelve a nacer por haberse salvado de un accidente de tránsito, de un terremoto o de una avalancha, por ejemplo? El asunto va mucho más allá de esa extraña frase que nos habla de volver a nacer. El uso de frases simplistas sobre asuntos importantes minimizan precisamente la importancia de esos asuntos. Es necesario nacer de nuevo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Había un hombre importante dentro del pueblo judío llamado Nicodemo, con alta posición social y miembro del Sanedrín. Era un fariseo, una de las corrientes religiosas que existían en aquella época dentro del pueblo judío, y que se caracterizaban por ser muy estrictos en el cumplimiento de la ley mosaica. Este hombre llegó una noche al lugar en donde el Señor Jesús se encontraba y le hace un elogio, reconociéndolo como alguien que tiene una autoridad divina, evidenciada por el poder sobrenatural que manifestaba. El Señor Jesús le responde de manera diferente a cómo actuaríamos los seres humanos. Él le dice, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo queda perplejo con las palabras del Señor. Seguramente esperaba que él le dijese, oh, gracias por tus palabras, Nicodemo, eres muy amable. Pero más que eso, tuvo que haber quedado aturdido con lo que acaba de oír de parte del Maestro. Y entonces le pregunta al Señor Jesús, ¿cómo puede una persona nacer siendo adulta? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús le responde ampliándole el concepto. En verdad te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo un par de cosas más, lo cual está registrado en Juan 3 del 1 al 7. Nicodemo ahora está más perplejo y confundido que al comienzo. Entonces hace algo inteligente, seguir preguntando. ¿Cómo puede hacerse esto? La respuesta a esa vital pregunta es lo que desarrollaré en este video. Como ya lo he explicado en videos anteriores, el ser humano murió espiritualmente en el huerto del Edén al obedecer la voz de Satanás, quien, usando una serpiente, sedujo a Eva para que perdiera de vista el propósito de Dios. Hubo más que palabras distorsionando la verdad de Dios, lo cual explicaré en un próximo video, pero lo que quedó como una realidad, cuyo resultado perdura aún hasta nuestros días, es que el ser humano quedó separado de Dios y bajo la esclavitud del diablo. Como murió espiritualmente, es precisamente por lo que cada persona necesita nacer de nuevo para ser salva. El pueblo de Israel rehusó escuchar directamente a Dios y prefirieron que Moisés escuchara a Dios y luego les transmitiera el mensaje. De igual manera, nosotros hoy como Iglesia de Dios hemos hecho lo mismo, creyendo desafortunadamente muchas veces más a los hombres que a Dios. El Señor nos recuerda en Marcos 13:5, miren que nadie los engañe. Cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, estamos totalmente vulnerables a los engaños doctrinales traídos por hombres que predican precisamente doctrinas de hombres. Sobre la salvación hemos creído que cuando se hace una oración llamada de fe, muy entre comillas, la persona es salva. Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Dios en su gran amor asumió la responsabilidad de salvación por sus criaturas y para ello envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz. Un acto que para la mayoría de las personas resulta inhumano y cruel. Pero precisamente ese acto demuestra que la obra de redención tenía que ser aún muy superior a lo hecho por Adán y Eva en el huerto. Ellos no solo menospreciaron la privilegiada posición que Dios les había entregado, desobedeciendo la instrucción de Dios, sino que se la endosaron al diablo, quedando ellos mismos como esclavos. Esa hecatombe de caída sacudió la creación y por la justicia misma de Dios le era necesario que la obra de salvación fuese algo portentoso. Y es por ello que la obra realizada por Jesucristo en la cruz es la manifestación de amor más esplendorosa de todo el universo. Allí en la cruz quedó clavada la naturaleza de pecado, representada en ese primer Adán caído. Allí quedaron clavados todos los pecados de los seres humanos. Allí Él canceló toda maldición de la ley y allí el Señor pagó por el rescate de toda la humanidad, quedando saldada toda deuda y no quedando pendiente ninguna maldición ni esclavitud para quienes hemos sido lavados con la sangre preciosa que Jesucristo derramó
en la cruz. Es por ello que al quedar crucificado el primer Adán con su naturaleza de pecado, la muerte eterna murió para los redimidos y recibimos vida eterna. Así que ya no somos pecadores. Es decir, ya no existe en nosotros esa naturaleza de pecado que nos tenía esclavizados al pecado. ¿Cometemos pecados? Sí, pero son ya harapos del viejo hombre que van desapareciendo en la medida que nos vamos revistiendo de Cristo. Recordemos que en Cristo somos hechos una nueva creación, como consta en 2 Corintios 5:17, lo que nos lleva entonces al título de este tema. Existen varias expresiones alrededor del nuevo nacimiento, como conversión, salvación, redención, santificación, las cuales iré definiendo, teniendo así mayor claridad sobre este vital tema. Para que una persona pueda convertirse y así ser salva, debe primero creer, y para creer, debe primero escuchar el mensaje de salvación de parte de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? En casi todos los videos anteriores de alguna manera lo he expuesto, y en los primeros pasajes de este video lo explico. El Señor Jesucristo nos dejó un mandato, una misión registrada en Mateo 28:19. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y en 1 de Pedro 1:23 al 25 el Espíritu Santo nos enseña el poder de la palabra de Dios en la hora de la salvación, que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Como seres humanos muertos espiritualmente, se ha perdido la posibilidad de acceder a las promesas y al gran propósito de Dios. Por lo tanto, es un requisito absoluto el convertirse a Dios. Es decir, que una vez conocido el mensaje de las buenas nuevas de salvación, hay que decidir creerle a Dios. Volverse a Dios es reconocer que se está alejado de Dios espiritualmente. Recordemos que toda justificación humana queda totalmente descalificada. Alguien se podrá considerar una muy buena persona, y puede que lo sea, pero eso no la califica para pasar de criatura a hijo o a hija de Dios. Entender y reconocer que Jesucristo vino como hombre a morir en la cruz y que derramó toda su sangre para el perdón de los pecados es esencial. Pedirle a Dios perdón por todos los pecados y pedirle ser lavado con su sangre es además vital. Este acto, que es más que una mera ceremonia, si es hecho con todo el entendimiento y con toda sinceridad, entonces el Espíritu Santo le da nuevamente vida al espíritu humano. Y en ese momento la persona nace de nuevo. A este suceso es lo que se le llama conversión. Este es un regalo de Dios, pues la persona no tiene absolutamente nada que dar o pagar por su salvación. Y esto es a lo que se le llama ser redimidos. Cuando una persona nace de nuevo, es tal cual como un bebé físico que necesita alimento. Pero ahora, que es nuevamente una persona espiritual, requiere de alimento espiritual. Veamos cómo lo dice 1 de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Esa leche espiritual es la palabra de Dios, que encontramos en lo que llamo el manual de Dios, la Biblia. Precisemos entonces que en el momento de la conversión lo primero que es salvado es el espíritu de la persona, y desde ese momento comienza la salvación del alma, salvación que es obrada por el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo de las vivencias diarias, las cuales estarán cargadas de pruebas, que es el fuego del Espíritu Santo para la purificación de la misma. Veamos cómo nos lo dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócesen por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Lucas 21:19 nos enseña, con paciencia ganarán sus almas, es decir, con perseverancia. La salvación del alma comienza entonces con la renovación de nuestra mente, es decir, que los pensamientos del corazón, pues la mente es el corazón del alma. Este ganar el alma con paciencia tiene que ver con la santificación constante de la misma, la cual obra el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La renovación de la mente, como nos exhorta el manual en Efesios 4:23, renuévense en el espíritu de su mente. Ese es el proceso de santificación constante de los pensamientos. No es otra cosa que el cambio de mentalidad, de abandonar los pensamientos del mundo por los pensamientos de Dios. Es, en otras palabras, cambiar el sistema de valores del mundo por un mayor sistema con una mayor calidad de pensamiento,
que es lo que nos brinda el reino de los cielos. Esa salvación del alma es un proceso que terminará, repito, con el regreso del Señor Jesucristo. El manual nos dice en 1 de Pedro 1, del 8 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Ese es un hermosísimo pasaje. Esta es una buena oportunidad para abordar el tema de la santificación y por lo tanto de explicar qué y quién es una persona santa. Como tantos otros que he expuesto, ha sido distorsionado y por lo tanto plagado de mentiras. Santo viene de la palabra hebrea kodesh, que significa apartado. La santificación es el proceso del apartamiento paulatino del pecado y del mundo. Es el ir dando muerte a las obras de la carne que aún están en el alma humana, la mente, como harapos del viejo hombre ya crucificado en la cruz, pero que sus viejos hábitos luchan en contra de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Veamos cómo lo dice Romanos 7, 22, 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta obra de santificación la realiza única y exclusivamente Dios a través de su Espíritu Santo. Así lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo todo su espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de que algún hombre por decreto pueda declarar santa a alguna persona. Solo el Dios vivo y verdadero, y que es 3 veces santo, tiene el poder y la autoridad para santificar a las personas. Toda postura contraria es solo religión, es decir, doctrinas de hombres, como todas las que he expuesto en los videos que he publicado y que con la ayuda de Dios seguiré haciendo. Como ya lo dije, la santificación tiene que ver con la renovación de los pensamientos y la única manera de renovarlo es a través de la palabra de Dios y poder así llevar una nueva y mejor manera de vivir. Tiene que ver con la perseverancia que me lleva a dar fruto y a vivir en esperanza. Tiene que ver con ser lavados diariamente, como lo dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los cuerpos de los que habla este verso no son los físicos, sino el alma. Y el agua pura, naturalmente, es la palabra de Dios. Y repito, la mente es el corazón del ser humano. Es donde anidan los pensamientos. La conversión en un nuevo nacimiento es un evento que acontece una sola vez en la vida de la persona. Alguna vez escuché a alguien desde un púlpito decir que hay que nacer de nuevo cada día, lo cual es una afirmación falsa, o digamos que es un gran error doctrinal. Lo cierto es que lo que debe suceder cada día es el crecimiento de la persona, como ya lo vimos en 1 de Pedro 2:2, en donde dice que debemos crecer para salvación. Esa salvación es la santificación diaria de adentro hacia afuera. Recordemos lo que enseña el manual en Proverbios 14. La persona es lo que son sus pensamientos. Una vez los pensamientos de Dios se convierten en la verdad absoluta para la persona, esos deben convertirse en hechos, en obras reales, así como lo dice Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a sí mismos. Es por ello que el camino de la fe es una carrera de largo aliento, para lo cual se requiere perseverancia, así como también nos lo enseña el Espíritu Santo en Romanos 2:7. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad. Y Lucas 8:15 nos dice, pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. También lo dice Romanos 15:4, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Una persona santa es apartada del mundo y apartada por Dios como una oveja de su rebaño, apartada para el reino de los cielos.
Una persona santa no es una persona con rostro bobalicón, o que es perfecta, o que no peca. Ese es otro engaño religioso. Los santos son perfeccionados cada día por el Espíritu Santo, siendo santificados a través del fuego purificador, que son las pruebas que Dios usa en el creyente para purificarle, es decir, para santificarle. Obra que Dios, solamente Dios, realizará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios tenemos la firme esperanza en la promesa de Dios que consta en Filipenses 1:6. Estoy seguro que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, la culminará hasta el día del regreso del Señor Jesucristo. Santificarse es apartarse más y más de la forma, de la manera en la que el mundo piensa y vive. Y la única manera de hacerlo es estar de acuerdo con lo que el Señor dice en su manual y obrar en conformidad. Pero sabemos que no siempre es fácil. Hay una ley en nuestros miembros que lucha en contra de la ley del Espíritu en nuestra mente, como lo dice Romanos 7:23. Solo la palabra del Señor es la luz que nos guía en este mundo de oscuridad. Ser santo significa entonces ser cada vez más como el Señor. Él nos dice en 1 de Pedro 1:16, sean santos, porque yo soy santo. Sobre este tema maravilloso de la santidad hay muchísimo más que hablar, pero por hoy espero que sea suficiente para dar la real perspectiva de Dios sobre quiénes son las personas santas. Termino este tema del nuevo nacimiento con un pasaje sencillamente esplendoroso, como todos. Segunda de Pedro 1:2-4. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Para todos aquellos que decimos creer en Dios, que confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, estamos diciendo inequívocamente que creemos en el Dios de la Biblia. Por lo tanto, toda nuestra doctrina, todo en lo que decimos creer como si fuese de Dios, todo lo que prediquemos y practiquemos tiene que estar total y sanamente sustentado con la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que todo lo que se enseñe, predique o practique como si fuese de Dios, si no tiene sustento bíblico, pues radicalmente no es de Dios, es solo religión. Es verdad que muchas falsas doctrinas están supuestamente sustentadas con la Biblia, pero tomando versículos o pasajes fuera de contexto para tergiversar el mensaje. Esto para algunos sonará algo muy radical, pero el mensaje del Señor Jesucristo y de los apóstoles, tal como está consignado en la Biblia, es radical. El mundo con su relativismo sostiene que todo está sujeto a ser interpretado como a cada quien le parezca o suponga que deben ser las cosas, pero la palabra de Dios, si bien como sostiene Pedro, hay algunas cosas difíciles de comprender. Así lo dice 2 de Pedro 3:16. Eso no le da el derecho a nadie a relativizarla. Es por ello que la misma palabra dice que la interpretación de la Biblia no debe ser de interpretación privada, tal como lo dice 2 de Pedro 1:20, sino que debe tomarse la interpretación que la misma Biblia nos da. Dicho de otro modo, la Biblia se interpreta a sí misma. Como lo he demostrado a lo largo de los videos, la religión es una de las fuentes de mayor distorsión de la palabra de Dios. Podría tomar 20 o 30 posturas religiosas más y a la luz de la Biblia evidenciar su falsedad. La misma palabra de Dios lo hace. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y 2 de Corintios 10, 4b y 5 nos enseña, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que Dios les bendiga.